siempre es un deleite estar con ustedes y poder compartir este programa que esperamos pueda responder a las inquietudes que ustedes tengan en algunas áreas que a nosotros nos parece importante dialogar. Y este es un programa misceláneo que va de un lado a otro tratando de tocar aquellos temas que a ustedes les interesan. Así que bienvenidos a este programa que esperamos, insisto, sea de su agrado. Y hoy, una vez más, hemos invitado a un joven amigo, a quien conozco, como he dicho, muy bien, a Abel Contreras Pinilla. Y Abel vamos a hablar hoy día, él nos ha venido hablando en los últimos programas que hemos estado juntos, a los que lo hemos invitado, sobre esta cosmovisión cristiana. Así es. ¿Cómo vemos los cristianos el mundo? Y lo que es más también, Abel, bienvenido, ¿cómo nos insertamos en él? Yo creo que estas dos cosas nos cuesta a veces un poco. Por un lado, cómo lo vemos como cristiano, y por otro lado, cómo me inserto, cómo logro ser parte de esta cosmovisión en el cómo yo veo el mundo. Y a veces la Iglesia me ha mostrado, sobre todo en los tiempos pasados, digamos las últimas 5 décadas, nos presentaba una sociedad corrupta en la que no debemos entrar, ¿no? En la que no debe permear tampoco en la Iglesia. Bueno, nunca debe hacerlo, pero existía este rechazo. Habían cosas que no podíamos hacer por una cosmovisión distinta que teníamos del mundo y en el que nosotros fuimos criados como cristianos. Y que en alguna medida también tu antepasado, tu abuelo, tiene que haberte criado de la misma manera, ¿no? Así es. Tu abuela, en fin, aquellos santos hombres de Dios, como los llamo, viejos hombres de Dios, Amén, amén. que nos enseñaron un evangelio distinto al que nosotros tenemos hoy día. La cosmovisión era diferente. ¿Cómo combinamos estas dos cosmovisiones hoy día? Para luego entrar en el tema que nos compete en este minuto, pero ¿cómo logramos compatibilizar estos dos mundos tan distintos y uno más demonizado, ¿no? Que el de hoy? Hoy día decimos, no es tan demoníaco. Por ejemplo, para mi mamá ir al cine era pecado, para mi mamá ir al estadio era pecado. La cosmovisión que tenemos del mundo hoy día me dice, no, tú puedes ir al estadio, tú puedes ir al cine. ¿Cómo logramos juntar estos dos mundos? Bueno, primero que todo, Pastor, saludarle a usted. Muchas gracias por la invitación, a las personas que también nos están viendo este programa. Tercera vez ya que nos toca estar acá. Y qué bueno poder seguir compartiendo sobre este tema de la cosmovisión, ¿ya? Que es justamente de qué manera nosotros visualizamos de alguna manera el mundo por medio de nuestros anteojos cristianos, ¿ya? No somos de este mundo, ¿cierto? Nos dice el apóstol. Y nosotros no hemos muchas veces tomado o malinterpretado este pasaje con respecto a que no somos de este mundo y no somos ciudadanos de este mundo. Porque si bien somos ciudadanos de un reino que es celestial y que es eterno, al mismo tiempo somos ciudadanos también de esta tierra. Y que también es bíblico eso. Y eso también es bíblico. De hecho, el mismo apóstol Pablo, haciendo uso de su ciudadanía romana, pudo apelar a la autoridad y llegar finalmente a Roma, donde nosotros sabemos que él pasó sus últimos días, estuvo encarcelado y compartió con la iglesia en Roma. Entonces yo apelo al César, ¿cierto? Aquella apelación habla de todo un proceso jurídico, de ciudadanía, que habla de que si bien él era un ciudadano, social, efectivamente, de que era un ciudadano del cielo, él también tenía ciertos derechos y cierta justicia que aplicaba aquí en la tierra, ¿ya? Entonces, ahí hay algo interesante, porque nosotros muchas veces vemos un área o un ámbito de lo que nos dice el apóstol Pablo, pero nos olvidamos del otro, ¿ya? Y con respecto a eso, yo creo que tenemos bastante que poder decir. Como mundo evangélico, y como mundo evangélico particularmente en Latinoamérica, donde hemos sido, ¿cierto?, de alguna manera, hemos ido creciendo en una antítesis con el catolicismo, ¿ya? De manera histórica, en una lucha o en una pugna permanente con el catolicismo, al menos durante los últimos 200 años, era muy común justamente que la iglesia evangélica fuera un refugio impermeable que se alejaba completamente de lo que el mundo consideraba o estaba llevando a cabo en ese momento, ¿ya? Desde ese punto de vista, el movimiento evangélico en un momento tenía esta característica un poco sectaria, ¿ya? Efectivamente, el alejarse del mundo implicaba dejar amigos, dejar familia, dejar estilos de vida, no visitar ciertos lugares, dejar de practicar ciertas cosas, no solamente porque era intrínsecamente pecaminoso, sino porque el Señor no nos quería, o ellos entendían, ¿cierto?, que estar en ciertos ambientes no era positivo,
¿ya? Esto tiene toda una explicación, ¿eh? Esto no nace de la nada, y justamente en un primer momento en que el cristianismo comienza a desarrollarse en nuestros países latinoamericanos, existe justamente esta división al estar ciertos aspectos, podríamos decir, pecaminosos muy bien instalados, ¿ya? El tema del vicio, por ejemplo, con respecto al consumo de alcohol, el tema de cómo se abordaban los temas o se resolvían los temas familiares. Entonces, había muchas circunstancias o situaciones de las cuales la iglesia se convertía en un refugio impenetrable y era mejor apartarse de todo, de todos, simplemente trabajar, ¿cierto? El capítulo anterior hablaba un poco del tema del trabajo, realizar mi trabajo, pero luego de eso mi vida es completamente la iglesia, ¿ya? No solo el Señor, sino la iglesia. ¿Ya? Ahí con mi padre, nosotros siempre, por ejemplo, que queríamos visitar a mi abuelo, no íbamos a su casa, íbamos a la iglesia, porque nosotros sabemos que sí o sí lo íbamos a encontrar allí trabajando en algo. Haciendo algo. Y a mí me parece espectacular esa vida de consagración que uno tenía para el Señor. Casi de claustro, ¿no? Casi de claustro, efectivamente. Pero al mismo tiempo el desafío que nosotros tenemos hoy en día es decir, bueno, ¿cómo compatibilizamos esta ciudadanía divina con esta ciudadanía terrenal que también tenemos? ¿Cuáles son los lugares donde debemos estar? ¿De qué manera la cultura, de alguna manera, puede ser un aspecto fundamental también para nosotros generar un tratamiento? Cultura en el amplio sentido de la palabra. Puede ser este mismo medio en el cual estamos, un medio televisivo. ¿Por qué es necesario para los cristianos tener medios televisivos como estos? Puede ser en el ámbito de la música, puede ser en el ámbito del teatro, de los medios de comunicación. A mí me parece muy interesante. Claro. En el ámbito de la música, uno entra a pensar... tú sabes que hasta hace unas 5 décadas, como digo, habían instrumentos que no podían estar en el templo. Efectivamente. Porque eran instrumentos pecaminosos. Hoy día se ha masificado esto. La música sacra estaba solamente enclaustrada, diría yo, en un solo lugar, y esa era la música de iglesia. Esta otra música no es así, es música demoníaca incluso. Hoy día eso también ha cambiado. Hoy día la música gospel, por ejemplo, que es tan hermosa, es tan preciosa ver a los afro cantando, bailando, pero que para el mundo latinoamericano eso era pecado. Cómo ver a los brasileños bailar y verlos moverse, hoy día eso es común en la iglesia. ¿Cómo ha logrado conciliarse todo esto hoy día? Seguir siendo sacro, porque creo que no podemos apartar lo no sacramental en el sentido de que esto nos va a llevar a la salvación, sino que apartado y separado para Dios. Así es. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, Juan Luis Guerra. Extraordinario, extraordinario. ¿Cómo ves tú la música hoy día en esto de la cultura La música es un tema que me encanta y el arte en general. Pero antes de eso quería comentarle que hay un autor, un escritor llamado Paul Tillich, que él desarrolla esto desde una perspectiva teológica. Y él plantea cuál es la relación del cristiano con respecto a la cultura, ¿ya? Y dice, han existido a lo largo del tiempo y con respecto eventualmente también a los distintos movimientos cristianos, distintas formas de relacionarse con la cultura. Entonces, en algunos casos es Cristo contra la cultura, ¿ya? Que nosotros tal vez podemos encontrarlo en algunos movimientos, como justamente el movimiento evangélico primigenio en Chile, era muy de Cristo contra la cultura. Ningún aspecto cultural era permeado por Cristo, ¿ya? Eso también lo encontramos en algunos reformadores, en el movimiento anabaptista, es decir, en el movimiento metodista en sus inicios también. Entonces, es algo que ha existido también. Pues. También, de todas maneras, esto ha existido a lo largo del tiempo. Pero hay otra visión de verlo. Está, por ejemplo, Cristo en la cultura, decía él, que es una segunda forma de entenderlo, que es muchas veces la visión que podría tener tal vez o asemejarse más con el catolicismo, en donde se generan estas mezclas donde nosotros podemos ver, por ejemplo, en la fiesta de la Tirana, ¿cierto? Una actividad cultural, pero que al mismo tiempo una actividad religiosa. Entonces aparecen bailando, ¿cierto? Estos demonios, pero al mismo tiempo está liderado por un sacerdote. Entonces se produce una confusión que muchas veces se extraña. Y esto lo denominaba Cristo en la cultura, ¿ya? Y había una tercera versión de lo que él planteaba, que era Cristo sobre la cultura. Es decir, que Cristo permite o avala la cultura, ¿ya? Pero de alguna manera siempre sometida también a lo que él pretende a su señorío. Yo me atrevo a decir que esta es la visión que nosotros debiésemos rescatar. Cristo sobre la cultura. ¿Por qué? Nosotros vemos a lo largo de la Biblia
que el Señor acepta la cultura del hombre, ¿ya? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento habían algunas legislaciones de carácter estrictamente religioso, pero habían otras materias que eran propiamente culturales, sanitarias, de buenas costumbres, etcétera, y que se llevaban a cabo por el pueblo judío. De esa misma manera, el Señor, y esto me parece algo muy bello, nos llama, ¿cierto?, en las revelaciones, en el Apocalipsis, y dice que no solamente toda persona doblará su rodilla, sino de todas las naciones. Exacto. Y yo me imagino allí personas con todo tipo de vestimentas, con todo tipo de idiomas, con todo tipo de costumbres, independientemente del lugar en donde estén, desde su propia cultura alabando al Señor. Y eso habla de Cristo sobre la cultura. De qué manera en nuestra cultura nosotros sabemos reconocer aquellos aspectos que no son positivos, y en la cultura actual que tenemos hay aspectos que no son positivos, pero hay aspectos que pueden ser rescatados para el Señor. Y para eso, sin lugar a dudas, nuestro margen de encerrar la cultura, como tú dices, Jesús tiene que ser con la Biblia. De todas maneras. ¿Cómo las cosas que yo puedo hacer tienen un asidero bíblico? ¿Cómo puedo? Porque ese es mi marco. Así es. Yo hoy día no tengo a Jesús frente a mí, no voy por la calle conversando con Jesús. Así es. Pero tengo al Espíritu Santo que está dentro mío, y por otro lado, pero es el Espíritu Santo que me ayuda a entender las Escrituras. Jesús dice, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero toda verdad y toda justicia enraizado en la palabra. Por lo tanto, ¿cómo logramos? Yo veo, por ejemplo, en el Salmo 150, una pluralidad de instrumentos, de formas. Yo recuerdo, insisto, yo tengo un pasado pentecostal, lo he dicho muchas veces, mi mamá asistía y era miembro de una iglesia pentecostal, y yo mis primeros pasos dentro de un aspecto religioso los di en una iglesia pentecostal, pero donde se veía algunos instrumentos como demoníaco, por ejemplo la batería en aquellos años. Así es. Eso es del diablo. ¿Por qué? Porque se tocaba en la Watts, porque se tocaba en el mundo secular, y ya el hecho de tocarse en el mundo secular significaba que no era de Dios. Por lo tanto, estaba exento, estaba fuera. Pero hoy día eso se ha acercado más. Como te decía, la misma música se ha acercado a eso. No solamente eso. Usted hablaba en algún momento de la himnología, por ejemplo. La tradición evangélica es rica en poder tener himnos de todo tipo, para toda ocasión. Con todo ritmo. Con todo ritmo. Pero no siempre fue así. De hecho, los puritanos en Inglaterra, en el siglo XVI, que eran los evangélicos de ese tiempo, ellos estaban contra la himnología, o en algún momento hubo de alguna manera una discusión. ¿Debemos o no debemos cantar himnos en nuestras iglesias? Antes solamente se cantaban salmos, que eran los llamados salterios. Así es. Y luego de eso hubo una evolución. No todos estaban contentos. Decía, yo leí algunos relatos, habían personas que se paraban en algún momento cuando empezaban a cantar himnos y se iban. Y eso uno podría pensar, bueno, eso no es muy distinto tal vez a lo que ocurrió en los años 80, 90, cuando había una batería en la iglesia y habían hermanos que se paraban y se iban. Entonces, muchas cosas que han ocurrido, la verdad es que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con de qué manera entendemos la cultura. Yo hago clase también en una universidad, pastor. Viajo en la línea 2. Y en la línea 2 me ha llamado mucho la atención, porque no lo veo en otros lugares. Siempre hay un rapero. Y al menos los que a mí me ha tocado, que yo lo veo frecuentemente, siempre dicen que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Y dentro de las letras que muchas veces ellos van incluso improvisando, hablan una temática cristiana. Y en ocasiones el salir del metro y yo me voy profundamente bendecido por lo que ellos han transmitido. Porque finalmente no tiene que ver con las formas, tiene que ver con cuál es el mensaje que se está llevando a cabo. Un mensaje que por una parte puede ser valórico, puede ser cultural, de lo que nosotros debiésemos hacer, de cómo debiésemos comportarnos, y por otro lado que podría ser propiamente tal religioso o evangelístico, que podría hablarnos claramente o sobre Cristo, etc. Pero este mundo necesita no solamente, porque con respecto a la música cristiana nosotros tenemos un amplio espectro hoy en día, pero hablar de ciertos valores o de ciertos principios. ¿Cómo amar, por ejemplo? Nosotros hoy en día tenemos una variedad de música romántica, que no es una música romántica que de alguna manera nos acerque a una relación sana con el Señor, que nos habla del sufrimiento, de que la otra persona es mi vida, de que yo sin esa persona me muero. Eso no es lo que nos dice nuestra cultura cristiana. O que te maltrata. O que nos maltrata. Entonces, efectivamente, hablar temáticas que son propias del cristianismo es importante, pero hablar de ciertos valores, como por ejemplo una relación sana, romántica, como lo hace justamente en la Biblia,
en Eclesiastés, por ejemplo, es muy interesante, o en los Proverbios, que también encontramos también algunas cosas interesantes allí. Es muy interesante, porque el Señor, no solamente en el ámbito de la iglesia, quiere enseñarnos o transmitirnos algo a través de la música o del arte, sino que cómo nos vinculamos con las demás personas, eventualmente, ¿cierto?, en una relación romántica, de cómo vemos la vida, de cómo la entendemos, de cómo defendemos la vida. Y yo creo que hay muchas cosas que a nivel valórico nosotros podríamos comenzar a tratar dentro del ámbito musical, y que no necesariamente va a nombrar a Dios o a Cristo o a nuestro Salvador, que, como les digo, es muy importante hacer ambas cosas. Sí, claro. Pero eventualmente, si queremos aspirar a otro tipo de público para entregar un cierto mensaje y decir, bueno, esto es lo que nosotros como cristianos creemos que es lo correcto, creemos que son relaciones sanas, formas sanas de relacionarse con los demás, es importante también abordarlo desde ese punto de vista. Juan Luis Guerra, ¿cierto?, es un ejemplo emblemático claro, para cantarlo, para bailarlo. Hay iglesias que lo cantan efectivamente, claro. Pero al mismo tiempo a mí me llamó mucho la atención en alguna presentación que tuvo acá en Chile, y se decía, ahora va a presentar Juan Luis Guerra, no sé si fue el festival, y él es un cantante que nos habla sobre el amor, pero que también nos habla sobre Dios, y todo el mundo, un centenar de miles de gente, de miles de personas, cantando, vitoreando, bailando una temática que tenía que ver con el Espíritu Santo o el rol del Señor en nuestra vida. A mí me parece eso maravilloso. O sea, la capacidad de llegar a ese tipo de público que no conoce al Señor, que en otro contexto va a estar cantando o bailando cosas que no le van a hacer bien, no le van a hacer, o por el contrario, van a hacer un daño a la sociedad. Hoy en día, usted sabe, pastor, se está discutiendo sobre el tema de la narcocultura y de qué manera la música muchas veces influencia de manera negativa a los jóvenes, a los niños, y habla temas de drogas, y habla temas de violencia, habla temas de armas. Y esos son temas comunes, al parecer, para ciertas personas. De la música. Sin duda. Bueno, hay una alabanza, diríamos, en lenguaje de hoy día, una alabanza antigua que se cantaba, decía, baja Dios de las nubes y llévalo. A la fábrica donde trabajas. A la fábrica donde trabajas. Y ese sentido yo creo que está. Y cada uno en el lugar de cuál es su fábrica. Así es. ¿No? Porque la fábrica de Juan Luis Guerra, ya que tú lo tocaste, o la fábrica de Yuri o de otros, es el canto. Así es. Pero ellos bajan a Cristo de ahí y lo llevan a su campo y alcanzan a miles de personas que nosotros como predicadores, o yo como predicador, no creo poder alcanzar en algún momento determinado, a menos que Dios haga algo extraordinario. Pero ellos pueden hacerlo y la música llega, y en algún minuto esa música puede lograr hacer que esa persona pueda entender y decir, oye, estoy cantando algo que no lo había entendido antes. Ahora, por otro lado, hay otros actos de la cultura también en los que nosotros como cristianos podemos influir. El teatro, por ejemplo. El cine. El cine mismo. Hay hoy día películas que se promueven cristianas, pero ¿cómo nosotros... Es decir, hoy día la iglesia tiene una responsabilidad todavía mayor. Así es. Ya no la responsabilidad de ir en contra de, sino en cómo logramos ser capaces de introducirnos en ese mundo llevando el mensaje de Cristo. Así es. Efectivamente, yo creo que eso parte por reconocer de qué manera la cultura puede ser un instrumento para llevar al Señor. Y es aprovechar esas áreas que se abren y decir, bueno, es necesario estar en esta área, en esta otra. Puede ser en las artes visuales también, en la danza. Bueno, hay muchas iglesias, ¿cierto?, que tienen su ministerio de danza. Con respecto al tema del arte más bien visual, la pintura, por ejemplo, la escultura, no es muy propio del ámbito evangélico. En general, los evangélicos se caracterizaron por hacer muy buena música, ¿cierto?, desde el tiempo de Händel, de Bach en adelante, y obviamente el mundo evangélico contemporáneo también. Pero este ámbito de la pintura o eventualmente de lo visual ha estado más asociado al catolicismo, entonces nosotros encontramos más bien referentes dentro de ese ámbito. Pero yo creo que el desafío está en poder, y lo nombrábamos también en el capítulo anterior, de qué manera la iglesia apoya esto, apoya la creatividad. Y allí quisiera ir, así como en cada capítulo hemos tenido de alguna manera una declaración. Dios es un Dios que crea y nos invita a nosotros a crear también. Es interesante allí que Él nos crea a imagen de Dios. Nosotros somos imagen de Dios, ¿ya? Por eso nosotros decimos que nosotros no tenemos imágenes en nuestros templos, porque nosotros ya somos la imagen de Dios.
Y eso, si bien está permeado por el pecado, ¿cierto? Y la caída que eso conlleva y eso trae, hay aún algo de esa chispa divina. Y eso implica también la capacidad de poder crear. Hablábamos en el capítulo anterior de qué manera Dios le pidió a Adán poner nombre a cada una de las criaturas que él había creado, ¿cierto? Y eso es creatividad, eso es diseño, eso es imaginación. Y la imaginación, así como Dios la tuvo desde su mismo pensamiento, también nosotros podemos replicar ciertas cosas y decir, bueno, así como Dios es un Dios que crea de la nada, ¿cierto? La creación ex nihilo, creación a partir de la nada, Él nos ha dado la capacidad para nosotros también crear obras de arte, obras bellas, y de esa manera también poder no solamente disfrutarlas o que sean atractivas para el hombre, sino que también puede ser un medio para llegar con el mensaje de salvación. Pero desde esa perspectiva también nunca debemos olvidar que nosotros somos Efectivamente. No somos el centro del universo. Por lo tanto, nunca podemos dejar fuera a Dios. Y ahí es donde está el peligro, que a veces la gente deja fuera a Dios. Y cuando el ser humano deja fuera a Dios, entonces lo que está haciendo ya no es divino, por decirlo de una manera. Así es. Vuelvo al ejemplo que se ponía recién. Juan Luis Guerra, sus canciones tienen un centro de Dios. Yo escuché en una oportunidad en un seminario a un músico cristiano y él decía lo siguiente, una canción que no nombre a Dios como Dios, que no nombre a Jesús como Jesús, es que entonces no está centrada en Dios. Y me parece a mí eso muy particular. Ahora, y que es algo que la música tiene que adquirir. De repente tú tratas de descubrir algunas cosas. ¿Realmente esta obra de teatro o esta película realmente habla de Dios? ¿Me conduce a Dios? Yo creo que ese es el tema con la cultura. Sí. Que la cultura debe mostrarme el camino a Dios. Es como cuando algunos dicen, la ley fue abolida. Jesús dijo, momento, yo no vine a abolir la ley. La ley lo que hace es que me conduce a Jesús, a la necesidad de Jesús. Tal vez eso hemos perdido, tal vez la iglesia no se ha percatado de eso, que el medio aquel llamado cultura debe conducirme a Dios. Sí. Ahí justamente existe siempre un peligro latente en la iglesia, y que es este mismo peligro de querer crear una cultura propia, distinta, completamente separada de las demás, y no poder ser capaz de influenciar la cultura ya existente. ¿Ya? Con respecto a eso, nosotros podríamos decir, por ejemplo, este término de la cultura de masas. Hoy en día se habla de la cultura de masas, ¿ya? Hay películas, ¿cierto? No sé, que son muy famosas hoy en día, las de superhéroes, las de Marvel, que llegan a miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Es muy difícil que una película tal vez cristiana, con un mensaje cristiano hablando de algún pastor o de algún predicador, de la vida de algún misionero, que a mí me encantan, pueda tener ese nivel de convocatorias porque no es parte de la cultura de masas, es para nuestra cultura evangélica, que también es importante desarrollarla y me parece perfecto. Sí, claro. Nosotros hemos visto eventualmente algunas películas de la vida del apóstol Pablo, es muy famoso hoy en día la serie The Chosen. Sí. También, y me parece que ahí hay un trabajo que es perfecto y que podría seguir desarrollándose, pero no olvidar esta cultura de masas, esta que llega a toda la población. Es decir, no solamente guarecernos, resguardarnos en la facilidad que tiene solamente hablar de Cristo entre nosotros, sino decir qué cosas es fundamentales plantear para todos, hacia afuera. Y ahí el desafío grande, porque eventualmente hay pocas personas preparadas para ello, porque dentro del ámbito además de las artes o de la cultura no es tan difícil, o sea, no es tan fácil llegar a ciertas alturas, a ciertos niveles de influencia, pero creo que a lo largo del tiempo uno puede identificar tal vez ciertas personas que de una u otra manera lo han hecho. Sí, yo creo que la iglesia hoy día, Abel, debiera desafiarse las cosas más difíciles. Porque, claro, no digo que sea fácil crear música, pero es más común. Pero hay otras fuentes o hay otras artes que son más complejas, como el teatro, como decíamos recién, como el cine, como la declamación de poesía y eso. Pero la iglesia se desafía poco a eso o desafía muy poco a los jóvenes a eso. Nos quedan 3 minutos, Abel. Pero ¿cómo la iglesia puede, crees tú, desafiar a sus hermanos, a su gente, a que puedan buscar también aquello, a decirle a sus jóvenes, anda al teatro, estudia teatro? Porque la única manera de hacer teatro es estudiando teatro. Así es. Lo otro es hacer teatro, que es otra historia.
Efectivamente, como hablamos, por ejemplo, el último capítulo de que la iglesia debía hablar, ¿cierto?, eventualmente de los temas políticos, no político-partidistas necesariamente, pero debía hablar del tema político en la congregación como una enseñanza cívica hacia los hermanos. De esta misma manera, la iglesia también tiene una responsabilidad con respecto al tema de la cultura. Y especialmente, me atrevo a decir, con los más pequeños, con los niños, con los jóvenes, porque ellos están expuestos constantemente a todas estas materias culturales y su distinta evolución. Tienen habilidades. Y tienen habilidades que nosotros debemos rescatar. De qué manera se fomenta en ellos el que ellos puedan tocar instrumentos, el que ellos puedan desarrollar obras de teatro. Yo me atrevo a decir que allí la iglesia tiene un desafío. Tiene un desafío, pero tiene una deuda. Y tiene una deuda, efectivamente, al respecto. Y creo que es posible comenzar a trabajarla, comenzar a desarrollarla. En algún momento era mal visto, ¿cierto?, este camino como profesión, ya de todo lo cultural, de todo lo artístico. Era algo que eventualmente no tenía una retribución económica importante. Sí. Pero es importante comenzar a hablar de esto y de qué manera impactamos la cultura existente para que, como decía, Dios o Cristo esté por sobre esta cultura. No para negar la cultura existente, sino para influenciarla mediante el mensaje del Señor. Bueno, y de alguna forma la cultura también ha sido importante para entregar el mensaje de salvación. Pero bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Y se nos está yendo el tiempo, ya nos quedan alrededor de 30 segundos. Así que, Abel, para que puedas despedirte de los amigos y hermanos de este capítulo por lo menos, y gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y esperamos que puedas acompañarnos en otro momento también para hablar de estos y otros temas que sin duda nos importan. Un placer. Muchas gracias por la invitación, pastor, y a cada una de las personas que nos está viendo. Amigos, ha sido un placer. Dios les bendiga.